Bienvenidos a Criminología Corporativa, un podcast donde vas a encontrar las claves para generar seguridad y prevención en empresas y la mentalidad necesaria para hacerlo exitosamente. Soy José Luis Prieto, bienvenidos. Hoy hablaremos sobre fundamentos de seguridad corporativa. ¿Qué es lo que debes de conocer para empezar tu gestión? El contenido de esta sesión va a ser hablar de los objetivos de un negocio, es decir, qué hace tu cliente, que debemos de entenderlo siempre como un fundamento, y por qué necesita de tus servicios. ¿Cuáles son los activos que tienes que proteger? Esto te va a ayudar a definir, a entender y a priorizar lo valioso que es la seguridad patrimonial o la prevención de pérdidas para la empresa. Cómo gestionar riesgos, anticiparse a las amenazas y a las oportunidades, evaluación de vulnerabilidad, entender nuestras fortalezas y debilidades, el análisis de inteligencia, cómo tomar decisiones con fundamento y por último el plan de trabajo. Recuerda, nos pagan por pensar. Bien, empecemos hablando sobre los objetivos de un negocio. Cualquier empresa tiene al final de cuentas dos objetivos clave que son incrementar sus ventas y mejorar la rentabilidad. Cualquier negocio que tú observes a tu alrededor o en la empresa en la que tú laboras, al final de cuentas buscará incrementar sus ventas. Es la razón de ser y mejorar su rentabilidad, es decir, que la inversión tenga un retorno. Pueden tener muchos más objetivos, definitivamente, pero estos son dos primarios y debemos de entenderlos siempre que hacemos seguridad patrimonial. Hablemos de ventas. Hay elementos esenciales para que un negocio pueda incrementarlas y que están relacionados con nuestra área de seguridad. Por ejemplo, tener un producto o un servicio que resuelva una necesidad de sus clientes. Debe de existir una estrategia de marketing, cómo se posiciona la marca en el top of mind, es decir, cómo la gente recuerda ese producto o es la primera opción de compra. La plataforma de venta, esto puede ser a través de un e-commerce o plataformas físicas, la logística y la distribución y el cliente es quien lo hace posible. Estos elementos esenciales para incrementar sus ventas sufren riesgos y amenazas. Por ejemplo, productos y servicios pueden tener incidentes de piratería, de robo, de sabotaje o de contaminación. En campañas de marketing podemos tener daño a la marca. Las plataformas, ya sea una tienda física o bien un e-commerce, puede tener robo, puede tener destrucción, afectaciones en el clima, en el caso de las tiendas físicas, o hackeo, en el caso de los e-commerce. En el tema de logística, podemos tener fallos o problemas de seguridad en el suministro, puede haber bloqueos, déficit, incremento en el costo. Y por último, en el cliente podemos tener casos de fraude, de inconformidad, percepción sobre la seguridad, lo cual hace que ya no quiera visitar o seguir siendo un consumidor, y el deseo. Él quiere un producto, pero posiblemente no va a pagar por él y se da la oportunidad de llevárselo. Todos estos elementos debemos de entenderlos cuando hacemos seguridad y prevención. La rentabilidad, otro complemento, lo podemos ver en los reportes financieros, lo que se conoce como los profit and loss, pérdidas y ganancias. La pérdida son todos estos gastos corrientes de la empresa para mantener su operatividad, también son las inversiones y lo que nos involucra totalmente a nosotros, la merma o las pérdidas. Las ganancias, del otro lado, son los ingresos totales que tiene una organización como resultado de las ventas después de restarle las pérdidas y los gastos. ¿Cómo mejora la rentabilidad tu negocio? Bueno, al final de cuentas es un gran desafío para nosotros como seguridad porque nuestras actividades no son generadoras de una ganancia contable. Incluso algunos dicen que la seguridad pues es más un gasto que una inversión. Por ello tenemos que ser muy estratégicos al promover nuestras estrategias que generen un retorno de inversión. Esto es una devolución del valor sobre el gasto. Em, el negocio, pues, busca mejorar su rentabilidad, con los gastos de la operación. Esto puede ser mediante las reducciones de nóminas, de pagos de renta, mejorar los costos en adquisiciones de mercancía, en el pago de servicios. Hay otros gastos como, los que no son previstos, como las reparaciones, nuevas implementaciones o actividades que el negocio está realizando. La merma, definitivamente, que es un indicador donde nos involucra a nosotros, puede ser la conocida, como los daños y la caducidad, o la desconocida, donde entran los robos y los errores administrativos. También una forma en la cual se mejora la rentabilidad es cuando las ventas del negocio están en plan o inclusive lo supera. Esto es un cumplimiento de pronósticos, generando un margen de ganancia
que queda después de los gastos, hay una solvencia económica y la alta rentabilidad. Esto es cuando la inversión de retorno y el crecimiento pues va dando un flujo de capital que permite a la organización pues tener un capital rentable. ¿Cuáles son las causas que afectan la rentabilidad relacionadas con el tema de la seguridad? Definitivamente la merma, que son las pérdidas desconocidas, el uso de los recursos, como los gastos en seguridad que quizás no están presupuestados, el desperdicio, tanto de tiempo como de actividades, la mala planeación, donde podemos tener cambios sobre cambios. Ejemplo, implementaste una medida de seguridad, pero al año siguiente la tuviste que modificar por una actualización o quizás porque esa tecnología no cumplía con algún requerimiento o estándar. Y la reacción, cuando no haces prevención y tienes que estar parchando las brechas de seguridad. Em, Otro de los puntos importantes es qué activos vas a proteger. Los activos de un negocio es todo lo que representa un valor real o percibido para la empresa, para la organización, para funcionamiento. No siempre tiene que ser, cuando hablamos de activo, cuestiones costosas, es decir, lo más costoso no tiene por qué ser lo más valioso. También los activos pueden ser tangibles o intangibles y todo plan de seguridad y de prevención que tú realices siempre parte por la fase de identificación de los activos, es decir, saber qué es importante para protegerlo. Los activos de un negocio podemos dividirlo de tres tipos. Yo le llamo 3P: personas, propiedad y proceso. Las personas son los empleados, clientes, visitantes, proveedores, el público, todo ser humano que tiene contacto con la organización de manera directa o indirecta. La propiedad, pues, es la mercancía, el edificio, vehículos, dinero, información, imagen, todos esos tangibles o intangibles. Y los procesos, están las reglas, políticas, ideas, estrategias, marcas, patentes, procesos. Estos activos son los que debemos de cuidar. No los dividimos por separado, sino es parte de un conjunto que tu estrategia de seguridad y prevención debe de considerarlos. ¿Cómo priorizamos los activos? Bueno, hay varios métodos. Uno es el método VIVA propuesto por Ronald Clark en un artículo titulado Hot Products. VIVA son las siglas de valor, de inercia, volumen y acceso. Valor económico, psicológico, operativo, incluso sentimental. La inercia, que es la capacidad de desplazar un producto. El volumen, la capacidad de ocultarlo. Y el acceso, la capacidad para obtener el activo. De esto desde el punto de vista del adversario. La gestión de riesgos de estos activos va algo como esto. Tú defines cuáles son los objetivos del negocio, ventas y rentabilidad. Tu siguiente paso es definir tus activos críticos, personas, propiedad y procesos. Luego viene una evaluación de riesgos y continúa una evaluación de vulnerabilidad. El riesgo es la amenaza externa, la vulnerabilidad son las condiciones internas. Los elementos del riesgo son tres: la probabilidad, que es la posibilidad estadística de que el incidente ocurra; el impacto, que es la disrupción que puede generar en la operación; y la vulnerabilidad, que es la exposición de la empresa a la amenaza o al agente de riesgo. El riesgo se puede gestionar de varias formas. Hay una mnemotecnia que te puede servir, que es RETAD, donde la R significa reducir o cambiar las condiciones del riesgo. La E es eliminar, que es quitar las fuentes o las actividades que están generando el riesgo. La T significa transferir, es entregar el riesgo a un tercero. La A es aceptación, esto es el apetito que tiene la organización, es decir, asumo este riesgo. Ejemplo, una empresa que tiene sus paredes de cristal porque tiene aparadores, tiene su mercancía en exhibición y acepta el riesgo de quedarse así durante las noches. La distribución es utilizar múltiples locaciones para la distribución de sus activos de alto valor. Por ejemplo, organizaciones que tienen distintos centros de distribución. En la evaluación de la vulnerabilidad, las condiciones internas, los puntos básicos para gestionar la seguridad, pues es conocer cómo estamos en políticas y procedimientos. ¿Qué hay? ¿Qué hace falta? Desde la contratación hasta el despido. Por ejemplo, cuando hablamos de reclutamiento de personal, tenemos que saber qué hay sobre seguridad física, desde el control de accesos, tecnología, estado de fuerza, conocer seguridad electrónica, cómo estamos en temas de ciberseguridad, la cultura también de seguridad, cómo se vive dentro de la organización, el conocimiento que tienen los empleados, la capacitación, el compromiso, empezando por la alta gerencia, procesos de auditoría, cómo medimos
los estándares de seguridad y cuáles son los antecedentes que tiene la empresa en cuanto a procesos de ataque de adversario. Esto te puede servir también realizar pentesting o red team. Estos son conceptos que son mucho en ciberseguridad, pero los podemos aplicar también en el entorno físico. Son pruebas de penetración y de ataque. Es decir, nos organizamos para ver qué tan vulnerable es la organización desde un punto de vista crítico. Para todo esto requieres información y ahí es donde entra el análisis de inteligencia. Análisis de inteligencia es usar materias primas como la información, esa es tu materia prima, para crear un producto que es un informe y ese informe te permite tomar decisiones con fundamento. La calidad de la información pues va a ser proporcional a la calidad de la fuente. Puedes tener fuentes abiertas como las redes sociales, fuentes humanas, que es las entrevistas, informantes, fuentes electrónicas, que es todo lo que obtienes a través de recursos, eh, por ejemplo, a través de videoescuchas, a través de hackeo, y también el trashing, que es otro ejemplo donde haces exploración de basura o de desechos de la organización. Si examinas esto, también el delincuente lo hace, es decir, el adversario también hace una labor de inteligencia para detectar tus vulnerabilidades. Entonces, este ejercicio no es solo para conocer las amenazas a las que te enfrentas, sino qué tan vulnerable eres como organización. Y por último, el plan de trabajo. El plan de trabajo, te recomiendo usar la metodología SMART, ¿sí? O inteligente. Esta metodología, por sus siglas en inglés, nos habla de que un plan de trabajo tiene que ser específico, es decir, concentrarte en un problema a la vez. Tiene que ser algo medible, tienes que utilizar métricas, cómo está la situación, el estado del arte, la situación actual del negocio, de la seguridad y cómo va cambiando. Tiene que ser alcanzable, evitar el romanticismo de creer que en una semana vas a modificar todo. Y tiene que ser realista, enfocado en los resultados con los que se cuenta o con los esperados. Y por último, en que sea realizable en el tiempo. Piensa en el corto, en el mediano y en largo plazo. Estas son las siglas de SMART: específico, medible, alcanzable, realista y tiempo. Bien, el plan de seguridad, para que sea funcional, debe de tener programas, un programa de prevención, que esto es evitar que haya nuevos incidentes, un programa de control para delimitar la problemática, un programa de detección, que es la capacidad de respuesta ante los casos que ya están ocurriendo, investigación, esto es la solución de los casos que ya ocurrieron y que ya se tienen delimitados, y por último la recuperación, que son los cambios necesarios que se tienen que hacer en el programa para poder proteger los activos críticos. Pues bien, con esto finalizamos la sesión de hoy. Espero que estos conceptos te hayan sido de utilidad, que te dé interés en seguirlos estudiando y bueno, pues cualquier situación en la cual consideres que es necesario apoyarte, puedes contactarme en mis redes sociales. Te mando un fuerte abrazo, soy José Luis Prieto, me encuentras en criminologiacorporativa.com. Hazme un favor, si no tienes nada mejor que hacer hoy, ten un excelente día.